Buenos días amigos y hermanos, este es el estudio bíblico del libro de Proverbios. Hoy vamos a ver el capítulo 16. Corresponde, como ustedes saben, a los estudios bíblicos que normalmente realiza la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte los días miércoles. De manera que hoy nos toca el capítulo 16 de Proverbios, un rico capítulo en donde, como hacemos habitualmente en esta miscelánea, en esta colección de temas, dicho sea de paso, aquí se abre una nueva colección, ¿no es cierto?, que fue inserta en el libro de Proverbios. Hay una cantidad de temas que están dispersos en los versículos y los agrupamos por lo menos en 4. Hoy vamos a ver un poquito más el tema de los rectos y los necios, pero cosas muy interesantes, muy interesantes. Vamos a ver el tema de los buenos gobiernos y los ciudadanos responsables. Vamos a ver el tema de la actitud hacia los bienes materiales, unos 3 versículos, y después vamos a ver hacia el final de todo, aunque está al principio del capítulo, una cantidad de versículos que nos hablan de Yahvé, muy importantes, y con esto yo quisiera cerrar así nuestro estudio. En primer lugar, los rectos y los necios. Primer tema nuestro hoy, muy interesante. Fíjense el versículo 17 que dice: la vía de los rectos es apartarse del mal y el que guarda su camino guarda su vida. O sea que lo que hacen los rectos es, se apartan del mal y guardan su vida. No caen en ninguna de las trampas que acechan por allí, en ninguna de las malas compañías que llevan por malos caminos. El recto se aparta del mal y guarda su vida. Versículo 18. Antes de la quiebra está el orgullo y antes de la caída la altivez de espíritu. Qué interesante. Antes que alguien se venga abajo, se quiebre, está el orgullo. Y antes de que caiga está la altivez. Eso mismo decía Jesús reiteradamente en los evangelios. El que se ensalza será humillado y el que se humilla será enaltecido. Muchos comienzan a hacer tareas con mucha dedicación, con mucha responsabilidad, con mucho respeto, con mucha humildad, pero pronto la soberbia se sube a la cabeza y cuando ya creen que empiezan a tener dominio sobre todas las situaciones, allí comienzan a realizar actos inadecuados y ese es el principio de la caída. Por eso el refrán dice: escoba nueva barre bien, pero hay que ver cómo sigue barriendo la escoba a lo largo del tiempo. Entonces en esto hay que prestar mucha atención. Versículo 19. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir botín con los soberbios. Mejor es humillarse con los pobres que repartir el botín. Fíjese que la palabra botín es una expresión de origen militar, es el botín que se reparte después que se conquista una ciudad o un país, o es el botín que se reparte después que se ha realizado algún robo, ¿no es cierto? Y bueno, la expresión aquí es clara: mejor es estar con los pobres, pero dignos, con los pobres, pero honrados, honestos, y no con los soberbios, repartir triunfos de conquistas malavidas. El versículo 21 dice: el sabio de corazón será llamado entendido y la dulzura de labios aumenta el saber. Hermanos, qué interesante que es esto. Aquí comienza a hablar de el camino del recto y el camino del necio, pero comienza también a hablar de las palabras, del habla, ¿no es cierto? El sabio de corazón es entendido. El corazón es el centro de los afectos, del pensamiento, de la voluntad, ¿no es cierto?, de los sentimientos, de las emociones. Ahora, en la dulzura de labios traduce muy acertadamente, y yo estoy de acuerdo, de la Biblia de las Américas, la persuasión. Cuando una persona habla dulcemente, entonces persuade con mayor facilidad. Luego el versículo 23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y con sus labios aumenta la persuasión. Nuevamente, ¿ven? El sabio es prudente para hablar. Prudente para hablar, ¿qué significa?
Prudente para hablar es una persona que evita los riesgos, es una persona que intenta no perjudicar al otro con sus palabras, no contradecir innecesariamente, ver el aspecto de verdad que está en la palabra del otro, valorizar también. Entonces el sabio es de boca prudente y sus labios aumentan la persuasión. Nuevamente traducimos de la misma forma. Sigue entonces hablando de la boca y dice el versículo 24, panal de miel son los dichos agradables. Qué linda expresión, panal de miel son los dichos agradables, ¿no es cierto? Y después diría, son dulces al alma y saludables al cuerpo. Qué lindo es hablar con dulzura. ¿Sabe usted, sé yo, sabemos hablar con dulzura? O hablamos toscamente, o hablamos cortantemente, o hablamos de una manera que no envuelve, que no acaricia el alma del otro. Panal de miel son los dichos agradables, esos dichos en el que el otro se siente reconocido, esos dichos que le acarician el alma y esos dichos que le aumentan la vitalidad, porque es indudable que la boca y que los dichos tienen un poder muy tremendo para quebrantar o para levantar, para enfermar o para sanar. Y bueno, aquí dice precisamente que estos dichos agradables son saludables al cuerpo. Obsérvese la expresión. Hoy hablamos de enfermedades psicosomáticas. Bueno, muy bien. Estos dichos agradables son salud al cuerpo. Versículo 22 dice, fuente de vida es el entendimiento al que lo posee, pero el castigo de los insensatos es la misma insensatez. Fuente de vida es el entendimiento, pero el castigo del insensato no es algo adicional, no es algo que le va a pasar extra, es su misma insensatez. Es como si se dijera, el castigo de ser tonto es su tontería. El castigo de la necedad o de la insensatez es la misma insensatez. El versículo 25 dice, hay un camino que al hombre le parece derecho, pero que al final es camino de muerte. Esto ya lo hemos visto, pero agregamos solamente lo siguiente, que hay personas que tienen lo malo por bueno y lo bueno por malo. Entonces hay caminos que a la persona le parecen caminos de vida, pero en realidad son caminos de muerte. Versículo 27. El hombre violento trama el mal y en sus labios hay como fuego abrasador. El violento trama el mal y quema con sus dichos, o sea, marca con sus dichos. Versículo 28. El hombre perverso provoca contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿El perverso qué hace? ¿Dónde está? Provoca alguna pelea, provoca alguna discusión, provoca alguna contienda. Y el chismoso aparta a los amigos. O sea, ¿cuántos amigos se han peleado por un chisme de terceros? La forma más fácil de dividir y de separar es hacer un chisme acerca de algo que dijo un amigo, que hizo un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Sea difamación o sea calumnia, pero el tema es dividir en vez de reconciliar. Nosotros, aquellas personas, hombres y mujeres que queremos andar en rectitud, lo que pretendemos es reconciliar, es unir y no dividir a los otros seres humanos. Versículo 29. El hombre violento persuade a su amigo y le hace andar por el camino no bueno. O sea, el hombre violento lo que hace es persuadir al otro a andar por mal camino, porque nadie quiere estar solo. Nadie quiere estar solo en el camino por el que anda. Aún entre los malandras, entre los malandrines, necesitan reconocimiento mutuo, ¿no es cierto? Entonces,
El violento lo que hace es persuadir al otro hacia el mal camino. Verso 31. Corona de honra son las canas, en el camino de la justicia se encuentra. O sea, corona de honra son las canas, se refiere al final del camino, al camino del anciano, ¿no es cierto? Porque la longevidad era para Israel un signo de vitalidad. La persona longeva contaba con el favor de Dios, pero a la vez se entendía que había sido sabia en vivir su vida. Entonces hay mucho que aprender de una vida larga. Hay mucho que aprender de las experiencias de una vida larga. Sea por la positiva o sea por la negativa, hay mucho que aprender. Y hablar con los ancianos, que hoy en día son un poco dejados de lado, ¿no es cierto?, es de gran utilidad. 32. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Uno diría, oh, qué espectacular el que conquista una ciudad, qué bueno que es el que conquista una ciudad. Pero ¿qué dice el proverbio? Mejor es el que conquista su espíritu, el que domina su espíritu. Mucho mejor es el que tarda en airarse, el hombre lento para la ira y grande en misericordia. Hay muchos que intentan dominar a otros, pero no se pueden dominar a ellos mismos. Qué problema esto, ¿no es cierto? Bueno, un segundo tema. Aquí hablamos un poco de la rectitud y la necedad. Ahora vamos a hablar de la actitud hacia las riquezas materiales. Solo 3 versículos, pero muy interesantes. Dice el 8, es mejor lo poco con justicia que gran abundancia sin derecho. Esto ya fue dicho anteriormente, pero qué interesante, es mejor comer o tener poco con justicia que mucho, transgrediendo la ley, viviendo deshonradamente, ¿no es cierto?, haciendo trampas a espaldas del derecho. Yo felicitaba el otro día a un paciente porque él trabaja como director de inspección de comercios en un determinado lugar. Y fíjense ustedes que su jefe, a su vez subsecretario, lo incentivaba a recibir coimas, a lo que no se debe hacer. Su sueldo es un sueldo normal, hacia abajo, pero él dijo, no, yo me conformo con esto, vos hacé lo que vos quieras, yo me mantengo en mi posición. Mejor es lo poco con justicia que lo mucho a espaldas del derecho. Versículo 16. Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. La sabiduría es mejor que el oro, que la plata, que las piedras preciosas y que cualquier riqueza material. Versículo 26. Interesante este versículo también. El texto dice así: el apetito del trabajador es lo que lo obliga a trabajar, porque su boca lo apremia. Interesante, el apetito del trabajador lo lleva a trabajar, ¿no es cierto? Pero este apetito indica una falta, en este caso la boca y el estómago tienen hambre. Pero puede haber faltas en todos los sentidos, faltas en el saber, pueden haber faltas en los aspectos organizativos, políticos, digamos. La falta es el motor del deseo, es el motor del trabajo, es el motor de la acción y es el motor de la producción. Porque hay faltas, hay progresos científicos, porque hay faltas, hay mejoras en las organizaciones políticas, porque hay falta, se mejora lo económico y se produce. Bueno, qué interesante esto, ¿no? El apetito. Siempre tiene que haber apetito. Cuando nos creemos que ya estamos satisfechos, bueno, quiere decir que algo no está andando bien. Porque el motor de la vida es el deseo. Y
La raíz del deseo es la conciencia de que nos falta y que eso que nos falta tenemos que adquirirlo. Tercer tema, gobernantes responsables y ciudadanos leales. Aquí habla acerca de los reyes, de la monarquía, ¿no es cierto? Los reyes o la monarquía en el tiempo que se escribe este texto de Proverbios era considerada la mejor forma de gobierno. Obviamente que se refiere a los reyes de Israel. ¿Por qué? Porque habla el texto de la unción de Yahvé. Yahvé es el Dios único y es el que unge, ¿no es cierto? Fíjense ustedes versículo 10. Hay oráculo en los labios del rey, en el juicio no yerra su boca. O sea, hay oráculo en los labios del rey. Hay decisiones, hay palabras inspiradas que salen de los labios del rey. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 1 dice: como una corriente de agua es el corazón del rey en la mano de Yahvé, quien lo conduce a todo lo que quiere. Fíjense ustedes, esta palabra inspirada, esta decisión inspirada que brota del rey, surge de la unción de Yahvé. Surge de que el rey, el buen rey, ¿no es cierto?, es precisamente el que es ungido por el Espíritu de Yahvé, el Ruaj de Yahvé. Versículo 12. En el versículo 12 dice: es abominación a los reyes hacer impiedad, porque con justicia se afirma el trono. Hacer impiedad para un rey es abominable, ¿no es cierto? Porque el trono, el gobierno, debe afirmarse sobre la justicia. Atención, no debe afirmarse sobre las armas, no debe afirmarse sobre la corrupción, no debe afirmarse sobre los negociados espurios y trasnochados, no debe afirmarse sobre pactos internacionales indignos, no debe afirmarse a través de medios de comunicación comprados, no debe afirmarse en ninguna de estas cosas. El trono se afirma en la justicia, ¿cierto? Mishpat, la palabra justicia. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 29 y en el versículo 2, hay una expresión que es interesante y que yo quisiera compartir con ustedes, que nos habla también del rey, porque son varios los textos que nos hablan del rey. Dice: cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando gobierna el impío, el pueblo gime. Acá pueblo puede traducirse también como los pobres. O sea, cuando gobierna el impío, el pobre gime de dolor. O sea, un rey justo es un rey que gobierna sin ejercer la explotación. Un rey justo es un rey que llega al poder no por conspiraciones, no por dominios, no por invasiones. Un rey justo es el que llega justamente, el que afirma su trono en la justicia y el que ejerce la justicia fundamentalmente para con el pobre, porque el rey, el gobierno, debe promover en primer lugar la creación de riqueza y en segundo lugar la correcta redistribución de las riquezas. Esas son dos cuestiones fundamentales. ¿Qué es el rey? El rey no es un apoderado, el rey es un servidor que debe basarse en la ley de Yahvé. Versículo 13. Los reyes favorecen a los labios justos y aman al que habla lo recto. No necesita comentario. Favorecen a los justos y a los que aman lo recto. Versículo 14. La ira del rey es como mensajero de muerte, pero el hombre sabio lo apaciguará. Qué interesante es que el rey se rodee de hombres sabios, que lo apacigüen en los momentos de indignación, muchas veces momentos de indignación justa o de cólera justa.
pero el sabio, el que rodea al rey, sabe apaciguarlo. El rey debe estar rodeado de buenos consejeros. Cualquier gobierno debe estar rodeado de buenos asesores, de buenos ministros, de personas honestas, porque el gobierno no lo compone solamente el presidente en nuestros sistemas, ¿no es cierto?, o el rey, ¿no es cierto?, lo compone todo un séquito de gobernantes y administradores de distintos niveles, cuya conducta debe ser proba y limpia. Versículo 15. En la alegría del rostro del rey está la vida, su favor es como nube de lluvia tardía. Cuando el rey se alegra, hay vida, hay bendición, ¿no es cierto? Y dice luego, su favor es como nube de lluvia tardía. La lluvia tardía es la lluvia que es beneficiosa para los cultivos maduros. De manera que justamente, ¿no es cierto?, acá tenemos algunas cuestiones a considerar acerca de un buen gobierno, ¿no es cierto?, y servidores leales. En Israel han habido reyes malos, han habido reyes buenos, ¿no es cierto? Pero aquí se habla de un rey ideal ungido por Yahvé. Y finalmente llegamos a la última de los temas. El último de los temas tiene que ver con Yahvé. Y me encanta lo que dice este texto acerca de Yahvé. Fíjense ustedes, dicen, del hombre son los planes del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. Lo vuelvo a repetir, a ver si lo entienden. Miren, del hombre son los planes del corazón, pero del Señor es la respuesta de la lengua. O sea, los hombres hacen planes, pero la respuesta a sus anuncios y a sus declaraciones son del Señor. Es como si dijera que todos los planes y todos los anuncios dependen de la voluntad de Dios. Finalmente, dependen de la voluntad de Dios. De manera que los seres humanos, cuando hacemos planes, cuando hacemos anuncios, cuando declaramos cosas, debemos primeramente consultar con el Señor. Consultar con el Señor. Versículo 2. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero el Señor es el que examina los espíritus. Interesante. En nuestra propia opinión, nuestros caminos son limpios, pero ¿qué dice el Señor? ¿Está de acuerdo con nosotros siempre el Señor? Si siempre el Señor está de acuerdo con nosotros, nosotros somos una suerte de dioses. No, nosotros tenemos que consultar al Señor. Los juicios que hacemos, las cosas que pensamos, el camino que vamos a seguir, debemos permitir que el Señor los examine a través de su ley, a través de su voluntad. Todo camino del hombre y toda conciencia humana debe ser juzgada y examinada por el Señor. Por eso cantamos ese hermoso himno, mi corazón, oh examina hoy mis pensamientos, guía, oh Señor. Ve si en mí perversidades hay, por sendas rectas, guíeme tu amor. Versículo 3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomendar al Señor nuestras obras y aún nuestros pensamientos, eso es un acto de profunda confianza. Señor, te entrego. Señor, encomiendo mi vida a ti, encomiendo mis caminos a ti, encomiendo los planes, encomiendo las acciones. No solamente los consulto, no solamente me dejo examinar por ti, sino los encomiendo a ti. Verso 4. Todo lo ha hecho el Señor para su propio propósito y aún al impío para el día malo.
O sea, el Señor ha hecho todo para su propósito y aún en el día triste el impío también está allí por la voluntad permisiva de Dios. O sea, se enfatiza la soberanía de Dios sobre la vida humana. Dios es soberano. Versículo 5. Abominación es al Señor todo altivo de corazón, de ninguna manera quedará impune. El Señor no va a dejar pasar por alto el corazón altivo. Si hay algo que el Señor detesta es la altivez, la soberbia, el orgullo, la pedantería. Dios va a castigar estas cosas. Aunque sus castigos son castigos redentores, Dios va a castigar estas cosas. Bien, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige la falta, y con el temor del Señor uno se aparta del mal. Interesante, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia quiero, dice Oseas 6:6, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos, más que ritos religiosos. Dios quiere que con la misericordia y la verdad que vienen de Él, el pecado se corrija. Y con el temor reverencial a Él, uno se aparte del mal. Porque no solamente hay que corregir el pecado y hay que abandonar el pecado, sino hay que apartarse del mal. Hay que tomar el camino del Señor, el camino de la rectitud. Versículo 7. Cuando los caminos del hombre le agradan al Señor, aún a sus enemigos reconciliará con Él. Cuando los caminos del hombre agradan al Señor. Cuando nosotros sabemos que estamos cuidados por la providencia de Dios, aún nuestros enemigos se reconciliarán con nosotros. Es una promesa del Señor. Fíjense ustedes en Jeremías 39:12, la caída de Jerusalén. Sin embargo, el rey Nabucodonosor toma a Jeremías, profeta de Yahvé, profeta de Dios, hombre justo, hombre probo, y le dice a uno de sus sirvientes, bueno, a él cuídalo, hace todo lo que te diga y manténelo en cuidado, protégelo. Bueno, el mismo rey protegió a Daniel, ¿no es cierto?, cuando fue fiel al Señor, el libro del profeta Daniel. Es decir, aún a los enemigos reconciliará con él. Versículo 9. El corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos, ¿cierto? Acá nuevamente, el hombre propone y Dios dispone. ¿Se acuerdan cuando Pablo y sus compañeros en el tercer viaje misionero querían ir hacia Bitinia, pero el Señor le indicó no, que siguieran, que descendieran y que después pasaran, ¿no es cierto?, a Filipos, a Macedonia? Bueno, el hombre propone, pero Dios dispone, Dios muestra el camino, se hace camino al andar. Versículo 11. La balanza y los platillos justos son del Señor, obra suya, son todas las pesas de la bolsa. Acá habla de la justicia de Dios. Y el versículo 20, interesante, el que está atento a la palabra hallará el bien, el que confía en el Señor es bienaventurado. Hermanos, el que atiende la palabra de Dios, el que confía en el Señor es bienaventurado, tiene un destino feliz. Confiar en el Señor, confiar en el Señor. Y finalmente, el último versículo, el 33, dice, las suertes se echan en el regazo. Las suertes eran piedras, ¿no es cierto?, que se tiraban, se echaban suertes para tomar decisiones. Es algo similar al cara o seca que hacemos con la moneda, ¿no es cierto? A ver cómo cae la moneda es lo que vamos a hacer. Las suertes se echan sobre el regazo, pero al Señor pertenece toda decisión. Finalmente,
Lo que nos quiere decir el versículo, en otras palabras, es: nosotros somos los que estamos en el regazo del Señor. Nuestras suertes están en el regazo del Señor. Nuestra vida está en el regazo del Señor. Hermanos, aquí se nos ha hablado de un Dios soberano, de un Dios justo, de un Dios que quiere nuestro bien, y se nos ha animado a consultar a ese Dios, a examinar nuestra vida, a encomendar nuestra vida al Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar plenamente en Él. Una maravilla. Dios nos ayude para que esto sea real en nuestra vida de cada día. Oremos. Señor, gracias porque eres soberano absoluto. Eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias porque eres justo. Gracias porque reconoces y para ti no pasa desapercibida ninguna vida, por más ínfima que parezca en este planeta. Gracias, Señor, porque nos amas y quieres nuestro bien. Nosotros, oh Dios, queremos consultar cada paso que hemos de dar contigo. Nosotros queremos cada noche examinar nuestra vida a la luz de tu ley y de tu voluntad. Nosotros queremos, Señor, realmente encomendar a ti nuestros caminos, nuestras decisiones, nuestros planes y nuestras acciones. Nosotros queremos, Señor, volvernos de cualquier mal camino, de cualquier desvío que hayamos tomado al centro mismo de tu voluntad. Y nosotros, Señor, queremos confiar en ti, sabiendo que estamos en tu regazo. Te amamos, oh Dios, y nos alegramos de estar en tu regazo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. A ti, oh Padre, en la comunión del Espíritu Santo. Amén y amén.